Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 42ª Semana del Humanismo y primer Congreso Internacional Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades. Agradecemos de nueva cuenta a la comunidad estudiantil, no solo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de otras facultades y de otras universidades hermanas del interior del país. Es un gusto en lo personal moderar esta conferencia por parte de la doctora Mónica Torres Torija González, la cual es egresada de la licenciatura en Letras Españolas del Tecnológico de Monterrey y con maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctora en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la línea de investigación de Geopoética en la cartografía narrativa de Jesús Gardea. Ha realizado el curso superior de Filología Hispánica en Madrid y en Málaga. Ha sido catedrática universitaria durante 27 años en la licenciatura en Letras Españolas y en la maestría en Humanidades en la UASH. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en torno a la literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XX, con la temática del espacio literario en la literatura del desierto, en las cartografías narrativas de la frontera y aquellas que abordan el tema de la violencia y el narcotráfico. Ha colaborado en publicaciones y ediciones de crítica y estudios literarios nacionales e internacionales relacionados con la literatura del norte de México. Pertenece al Grupo de Investigación de Literatura y Cultura en el Norte de México de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin más por el momento, cedo la palabra a la doctora. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros y agradezco a las instancias que organizan la Semana del Humanismo en este año. Y bueno, sin más preámbulo, doy inicio. Voy a compartir la presentación que he preparado para acompañar esta conferencia. Entonces, déjenme agregar la presentación para dar inicio a la lectura. Okay. Bueno, la he titulado La violencia del machismo en Adiós Tomasa de Genei Beltrán. La pluma del escritor Genei Beltrán Félix, hombre polifacético en el ejercicio de las letras, editor, traductor, ensayista, crítico, literario y narrador, ha logrado forjarse un perfil literario que ya lo distingue como una figura señera dentro de la literatura mexicana contemporánea. Una narrativa caracterizada, a juicio de algunos críticos, y cito algunos comentarios, entre los que vale la pena mencionar lo que refiere Eduardo Antonio Parra como un realismo brutal, como una estrategia para reflejar el caos de nuestro tiempo, un paso por el infierno muy difícil de olvidar, o lo que refiere Vicente Alfonso al decir una literatura compleja cuyos personajes no son solo víctimas ni solo verdugos, sino complejas estructuras psicológicas en precario equilibrio, o lo que señala Verónica Murguía al referir la descripción minuciosa del aire de apocalipsis que reina en México y sus efectos en el alma. La violencia ha sido un tema ya recurrente en la narrativa de Genei Beltrán Félix, escritor duranguense, quien en 2015 fue ganador del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por su obra Cualquier cadáver, donde aborda los efectos de la violencia contemporánea en la sociedad mexicana a partir de la reflexión ¿qué hacer ante el dolor y la culpa en el ánimo de las víctimas de las violencias? Un compromiso asumido por el escritor que también se palpa en textos anteriores como Habla de lo que sabes y Cartas ajenas, por desarrollar una sensibilidad y una preocupación para que la escritura otorgue una voz a aquellos personajes silenciados por la violencia. En los cuentos de Habla de lo que sabes se muestra una galería de personajes que son devorados por la vorágine urbana,
tanto por sus impulsos, su ignorancia o por malas decisiones. Un mundo absurdo donde la ciudad irascible surge como un ente que devora y somete a sus habitantes. Por otro lado, en Cartas Ajenas podemos observar como línea central de la novela el desencanto, que lleva al protagonista en su vicio de abrir cartas ajenas a involucrarse con los remitentes y revelársele ante sí un violento trasfondo social que lo llevará a planear el estallido de una nueva revolución para cambiar de raíz tanta injusticia y abuso. Podemos señalar entonces que algo que ha prevalecido en el universo narrativo de Beltrán Félix es el escenario crudo y grotesco de la realidad contemporánea que finca su territorio imaginario sobre el desasosiego y la violencia de la sociedad mexicana actual. Adiós Tomasa aborda con crudeza la brutalidad de la realidad en los pueblos anclados en la sierra y muestra cómo la violencia y el odio generado por el negocio del narco han cambiado gradualmente la dinámica social del norte del país. Más allá de la historia de Tomasa, Genei Beltrán parece advertirnos que la encrucijada por la que atraviesa México, cuyo origen es impreciso, ha sido detonada en silencio. Los principales testigos de esa metamorfosis son personas ordinarias como la familia de los Carrasco y otras tantas que fueron desplazadas o que sin otra opción se integraron a la nómina de los grupos delincuenciales. Los hechos nos llegan contados por las voces de distintos personajes donde predomina la mirada de Flavio, el hijo menor de la familia, cuya vida se ve trastocada cuando irrumpen en el pueblo narcotraficantes protegidos por el ejército. Así, el libro reflexiona en torno a fenómenos como la migración forzada, el abuso infantil, la trata de personas y la ausencia del Estado de Derecho. Adiós Tomasa exhibe el machismo y la no existencia de un sistema legal que provocan la aparición de arbitrariedades como las desapariciones y violaciones de mujeres, entre otros crímenes. Adiós Tomasa trata de una manera general las formas de la masculinidad dominante en Chapotlán, un pueblo duranguense asentado en el Triángulo Dorado de la Droga, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Un pueblo enclavado en la sierra, donde dos cosas son incuestionables. El hombre manda en la casa y la única salida a la pobreza es volverse narco o migrar al gabacho. En ese pequeño lugar, que no es más que un microcosmos del gran universo del país, una joven es raptada por dos traficantes ante el pasmoso silencio de una familia y un niño de 9 años. La novela aborda las formas de la masculinidad dominante en el pueblo de Chapotán, donde un par de hermanos con fama de narcotraficantes raptan a Tomasa, un adolescente que sufre la violencia del machismo en un estado de excepción donde no hay ley y donde los habitantes ven esto como normal. En esta conferencia se busca ahondar en el análisis del mundo violento y de la sociedad machista, representado y acentuado con el lenguaje procaz con el que se educa a la gente. La novela inicia con una escena brutal, que es el rapto de Tomasa. La violencia se revela con toda la crudeza cuando se narra la violación de El Chalío a la joven Tomasa. Insultos y golpes van cayendo en tropel en la figura de la muchacha, que es ultrajada sin piedad y de la que nos enteramos que ha sido víctima de estrupo en varias ocasiones, que ha tenido 3 embarazos, 2 abortos y solo se le logró el tercer bebé. En este encuadre macabro será el marco narrativo del entorno donde la violencia a la mujer vilipendiada frecuentemente por el hombre será la constante que se recrudecerá con las fricciones y rivalidades que afloran con la presencia del narcotráfico. Beltrán Félix afirma, cito, no todos los días se encuentran cadáveres, ni se oyen balaceras,
Pero hay otras formas de violencia que hoy en día se llamarían micromachismos, que tienen que ver con la utilización del habla para transmitir una educación machista a niños y niñas desde que están en la primaria. Fin de cita. La historia de Tomasa es el parteaguas de un mundo que se ve cimbrado por un machismo, en donde la figura del hombre tiene que ejercer el control desde el ámbito familiar y del social. De ahí que las relaciones familiares se establezcan mediante el sometimiento y la obediencia ciega al yugo que se ejerce no solamente hacia las mujeres, sino también frente a los plebes. En el ámbito social hay que establecer quién es el que manda en su territorio y establecer, bajo las formas de coerción e intimidación, quién ostenta a la autoridad y el mando para ganarse el respeto y ser temido por ello, como es la figura de Eutimio, el padre de Flavio. Los hechos narrados en el pueblo de Chapotán nos muestran a través de sus descripciones a una novela triste, pero también un acto de reivindicación y de denuncia ante la vorágine de una violencia interiorizada en el lenguaje. Es también un relato fidedigno acerca de las contrariedades sociales que emanan de la desigualdad y de la deuda pendiente del Estado con las víctimas. No en balde, Maruca, la mamá de Flavio, al narrarle el encuentro que tiene el ejército, lo describe de la siguiente manera. Y cito: cuando el gobierno se iba a hacer cargo de eso, el gobierno solo está para robar, mijo. Pero ma, ¿quién es el famoso gobierno? ¿Son los guachos? Eso decimos siempre, mijo, pero no nada más ellos. Fin de cita. Los personajes más indefensos, las mujeres y los niños, viven inmersos en un mundo donde las amenazas no solo son la pobreza, la ignorancia, el aislamiento del pueblo, la migración de los jóvenes al gabacho, sino también el secuestro y asesinato por parte del negocio y de la corrupción de los guachos. Frente a este contraste de violencia normalizada en los pueblos de la sierra, Genei Beltrán muestra especial interés al retratar los aspectos de la ternura, del apego, de la esperanza, porque cuando se habla de la violencia rural, se crea la idea de que en los pueblos se piensa todo el tiempo en muerte y en dinero. Y cito al autor: yo quise mostrar que hay ternura en el infierno, que no hay balaceras todas las tardes, pero sí hay hombres que siembran droga y se convierten en los machos salva en un pueblo sin ley que creen que tienen el derecho de raptar a una muchacha. Por eso, la mirada infantil es importante. Es la que permite cuestionar una violencia que en los adultos es normal. Fin de cita. Para lograr evitar una narrativa que bien pudiera caer en los confines de las ambigüedades de la narcoliteratura, Genei Beltrán utiliza la voz y la mirada de sus habitantes y en particular la de Flavio, quien es el hijo menor de ese núcleo familiar de los Carrascos, el pequeño varón que está abierto al descubrimiento de la otredad, esos seres que lo rodean y no termina por comprender que vive un momento en el que todavía no se ha endurecido y su identidad se está formando. Tanto así que se siente reprobado por la mirada de su padre y que cuestionará constantemente el mundo que lo rodea. La historia es contada a través de la mirada de un niño. Flavio, un personaje que le permite desafiar la violencia normalizada. Con una educación muy dura, muy de forjar a todos los varones como futuros machos. Identifica en ese tipo de educación tan brutal, indiferente a las emociones y a la sensibilidad de un niño, como el momento en el que se siembra a la semilla de la futura violencia que esos niños ya adultos van a cometer contra mujeres a quienes se les educa como objetos de placer. La infancia de Flavio se desenvuelve en un mundo donde el padre representa para él una autoridad intimidante, incapaz de mostrar afecto y cuya presencia solo le produce ansiedad y temor.
sin poder sostenerle la mirada. Por eso se refugia en el espacio que ocupa la madre, que es la cocina o en la tienda de abarrotes. Es en el mundo de la mujer donde Flavio puede mostrar la sensibilidad que en el mundo del varón se le reprime. Ve en la figura de su padre un patrón de comportamiento con el cual le es difícil empatizar, además de que suele ser una figura ausente con el cual conversa poco y cuando lo llega a hacer es para acatar las órdenes recibidas. Con sus pares, Flavio observa y reconoce la manera en que los chicos y jóvenes van reproduciendo los patrones machistas y anhelan, pese a sus años mozos, tener ya sus primeras experiencias sexuales para ir probando su hombría y presumir de ello, que se conozca y se sepa que ya son muy machos. Tomasa, por otro lado, es una adolescente que sufre la violencia del machismo. Joven serrana del pueblo del Toro, las adversidades la llevaron a vivir con Maruca y pareciera que por más que se le trata de proteger de las amenazas, las calamidades la persiguen. Habiendo quedado huérfana de madre al nacer, fue criada por su tía Gertrudis, quien la cuida y protege y le enseña labores propias del campo. Entre la inocencia de Tomasa y la de Flavio surgirá una especie de complicidad, pues ambos son víctimas en un mundo que los confronta y que irá interrumpiendo violentamente su inocencia. Pese a la diferencia de edad, pues Tomasa tiene alrededor de unos 14 o 15 años cuando llega a la casa de la familia Carrasco y Flavio tiene unos 9, surge la solidaridad entre estos dos personajes que se comprenden, reconfortan e ilusionan en un amor idílico al pretender Flavio querer protegerla de cualquier peligro o amenaza que pueda lastimarla. El tiempo mostrará que este candor infantil tendrá que desaparecer, al igual que la forma en que Tomasa será secuestrada de manera violenta cuando Flavio se queda dormido en la tienda de abarrotes. Muchos años después, tendrá la oportunidad de volver a verla, encontrarse con ella y con su hijo cuando ya radican en Culiacán, pero será un encuentro fugaz y la vida misma ya los habrá curtido al grado que no serán los mismos. Decíamos que la fatalidad perseguía a Tomasa. Su juventud y lozanía la habían convertido en una atracción y objeto sexual deseado para los hombres que querían hacer gala de su hombría. Desde pequeña había sufrido el abuso de su tío sin poder decir nada al respecto. Primero empezó como un manoseo hasta que terminó violándola de una manera brutal y salvaje. Y cito, él aplastó su cuerpo sobre el de ella. Con una mano le jaló la pierna izquierda hacia un lado. Con la otra velozmente le juntó las muñecas y las apretó contra el borde del catre. Ella sintió una quemazón en la entrepierna, una víbora reseca y con hambre devorándole el adentro. Volvió a intentar un grito. Abrió la boca tratando de jalar aire. Él la aplastaba. Le hundía la víbora quemante. Le dio un golpe más en la cara cuando ella intentó morderlo en un hombre. Él siguió sacudiéndose, jadeando, y le soltó las manos para fijarla en un abrazo denso que le impedía finalmente todo movimiento. Hubo un instante en que dejó de convulsionarse, soltó un gruñido y se salió de ella. Fin de cita. Esta no será la única violación que padezca Tomasa. Sufrirá más adelante otra y otra cuando sea secuestrada por el Chalío, cuando se fue a trabajar con la familia Carrasco. La novela nos ubica en el México de la década de los 80, en el contexto rural, concretamente en el ámbito de la Sierra de Durango. Flavio es un niño que está siendo educado para ser un futuro macho. Lo que escucha de los adultos respecto de la sexualidad es procaz, pero también va a la cocina, lo que puede considerarse el mundo de la mujer.
en donde se relatan historias de familia que para Flavio representan muchas de las respuestas a las interrogantes que se plantea ante el mundo que pone en cuestión. El personaje Flavio es una especie de puente para crear una novela que reivindique la vida en esos pueblos sin énfasis panfletario ni didáctico, sino para hacer que el lector pueda estar ahí y entender estos hechos desde la subjetividad y la sensibilidad infantil. De ahí que el autor compagine la proliferación de el negocio con la cotidianidad en el ámbito de lo familiar a la luz de la óptica de los seres más vulnerables. Beltrán Félix ha comentado lo siguiente, y cito: desde ahí quería yo relacionar lo que es la emergencia de un económico como el narcotráfico a nivel micro, como en esta región, con la situación de las mujeres y los niños. Fin de cita. Indudablemente, quienes salen perdiendo en primer grado al emerger el narcotráfico son las mujeres, porque las pone en una condición de vulnerabilidad. No solo porque los principales representantes del narco, quienes ejercen el poder en este núcleo, son varones, sino por la violencia extralegal. De ahí que haya una mayor desprotección en ese ámbito. ¿Qué instituciones pueden proteger a mujeres violentadas por narcotraficantes? Para el autor es una gran incógnita que sigue sin resolverse, y la brutalidad de la violencia del machismo es lo que se muestra en la trama de la novela. Como es en el caso de Maruca, cuando se da cuenta de que tiene que tolerar las infidelidades de su marido, aunque sea algo que no consiente, y peor aún, porque no cuenta ya con el apoyo de su padre. Así es que si quisiera rebelarse, estaría sin apoyo alguno y quedaría totalmente sola. Y cito: sabe que si lo confronta, en una de esas, él y hasta la viene agarrando a reatazos. Si no, conocerá historias así de sus vecinas. Y de arriendarse a vivir con su padre, Eutimio podrá ir a buscar y su tata don Gumersindo le dirá: te aguantas, mijita, tu marido es bien macho y con el horno caliente cualquiera es panadero. Cállese, mujer. Fin de cita. Otro ejemplo es cuando la prócora va al pueblo y quiere hacerle alboroto a Eutimio, y este rápido la pone en su lugar, recordándole quién está al mando. Y cito: tú te aguantas y te callas o te arriendas a los mayos y a ver cómo le haces para criar a los mocosos. Ni me armes argüendes. La llevé de vuelta a Zahuaténipa y ya no vendrá a querer joder. Fin de cita. Beltrán Félix ha señalado que más allá de hacer denuncia social a través de la ficción, es una posibilidad del escritor de dar una imagen compleja de la experiencia humana sin enjuiciar. Asegura que ese es un aprendizaje que coloca al lector ante la posibilidad de cuestionarse con una visión oblicua e íntima a través de la cual se puede ver una relación con el mundo real. Y cito lo que el autor comenta: el reto no es no caer en la trivialización y tratar de que lo que uno represente tenga la sensibilidad para no comercial con el dolor de las víctimas. Si eso logra llegar a la conciencia del lector, creo que la ficción habría cumplido un propósito, que es no cambiar al mundo, sino cambiar la visión que del mundo tiene el lector. Ahí es donde creo que está el espacio de combate del escritor. Fin de cita. Es sabido que la presencia del narco se agudizó en el llamado Triángulo Dorado en la década de los 80, creando un clima en el ámbito nacional de inestabilidad y de continuas luchas armadas, no solo entre los carteles y el ejército, sino también entre las mismas rivalidades entre carteles que se fueron creando por ejercer el control en diferentes zonas del país. El territorio nacional se convirtió entonces en una continua zona de conflicto que fue perfilando los espacios donde se fueron fincando las áreas de dominio, particularmente en las zonas serranas de difícil acceso,
pero de fácil control para la siembra de la droga. Esto contribuyó a cambiar la fisonomía del país. Y cito un pasaje muy breve de la novela, pero muy representativo. ¿Qué era México a fin de cuentas? Un país de pura inflación y crisis, de mentiras y matones. Fin de cita. Esta descripción que se da de la realidad de nuestro país es lacerante. Es inevitable dejar de lado el referente del México de los 80 y constatar lamentablemente que sigue siendo un vivo retrato de lo que todavía acontece actualmente y no solo en el norte del país. Inflación y crisis, mentiras y matones. Se suscita una debacle imposible de detener. Peor aún, una batalla contra el crimen organizado que no ha podido ser vencida y todavía continúa como constelación de esta mórbida realidad. La preservación de este machismo recalcitrante que fomenta la violencia atroz, particularmente contra las figuras más vulnerables, como es el caso de Tomasa. ¿Cuál es la relación entre el narcotráfico y el machismo? Los que se dedican al trasiego de la droga son la manifestación de una violencia posible, del poder que viene de una práctica a la que muchos aspiran. Dedicarse a sembrar marihuana es mucho más rentable que sembrar maíz y forma parte de un fenómeno progresivo que ejerce presión para que se respete el poder del narcotraficante. Como una manifestación extrema del capitalismo, el narco parte de que lo que importa es el dinero y que si los cuerpos son utilizables, no importa traficarlos, asesinarlos o violarlos. En la novela, Maruca, tratando de evitar que sus hijos caigan en la trampa de la seducción del negocio, les describe claramente la otra cara del narcotráfico, con miras a evitar que no sean arrastrados por el narco. Y cito, el negocio era una trampa. Al principio te forras de billetes verdes. Compras una troca del año, le pones antena parabólica a tu santa madre para que vea las novelas que se le antojen y lo mejor, te la puedes pasar pisteando hasta reventar, sacando a bailar a las morras más güeritas sin temor a que te hagan el feo. Pero al poco tiempo te pasa lo que le pasó al Ventura. Terminas balaceado por la espalda. Aquí no hay lealtades. Los mondaos de tu propia clica te van a querer andar baleando, mijo. O te puede pasar lo que a tu primo el César, que está en las Islas Marías desde hace 3 años y sus plebitos, tus primos, pasan las hambres más flacas. Fin de cita. Pero así como también se da la incidencia del negocio en el ámbito de la sierra, también se da el fenómeno de la migración. La vida en el campo y las posibilidades de desarrollar una actividad económica sin los riesgos que puedan eludir el crimen organizado o la corrupción del ejército, propicia que los jóvenes emigren a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Paradójicamente, también este anhelo está construido bajo una falsa concepción, pues no es ni la jauja ni de cerca la tierra prometida. Y cito, ¿qué era el otro lado exactamente? Parecía no un sitio ubicado en quién sabe qué región de los mapas, sino una esfera aparte, casi una pura irrealidad. Algo así como un paraíso envenenado en que todo es azaroso. Te pueden matar a la mala o igual te vuelves milloneta. Fin de cita. Flavio es la voz y la mirada hegemónica del relato y será quien con su candidez nos revela la crudeza del mundo en que vive y que se deleita con aprender de los libros en la escuela, lejos de los pleitos de sus padres, en un sitio distante de las historias de balaceras, guachos, matones y raptos que luego iban y venían por los pueblos de la sierra. Es un niño que alterna sus ilusiones, sus sueños y sus miedos de manera cotidiana.
Disfruta correr por la huerta, bañarse en el río, atender a sus amigos en la tienda de abarrotes, escuchar las historias en la cocina de su casa, pero todo se turbia cuando aparece la figura de Eutimio, su padre. Y cito, pero ahora que está sentado en la sala, esa voz del padre enemistosa y ruda como suele dejarse ir y venir por los surcos del aire, esa voz lo hace temblar. En una parte del estómago hay un martillo que golpea, haciendo eco de cada palabra paterna, azuzando inestables, mínimos apocalipsis. Fin de cita. Flavio crece a la sombra de un padre rígido al que teme y no comprende. La timidez del niño lo orilla a una introspección que deviene en una rica vida interior y un agudo sentido de la observación. Ante su hombro sucede todo. El descubrimiento gozoso de la escuela, la tensa y amarga relación de sus padres, el dominio creciente del negocio de la siembra de la droga, la migración al otro lado como única alternativa para los chicos del pueblo y la en apariencia inmutable vida en la sierra que termina trastocada por los asesinatos. Para Héctor, su hermano mayor, él es un personaje débil y collón. Y cito, la vive siempre bajo las faldas de mi ama. Capaz que está escondido debajo de la cama el muy collón, porque salió muy miedoso. El Flavio le parecía el colmo de la debilidad. Lo avergonzaba con su voz titubeante, las flacuchas facciones de quien salió tan mal para comer y una expresión todos los días de no saber dónde está poniendo los pies, de no confiar siquiera en la realidad del aire que respira. Fin de cita. El machismo en la novela lo vemos reflejado también en la forma como constantemente se maneja en el discurso que se dirige a los niños en situaciones en que se les priva de mostrar debilidad por mostrar públicamente sus emociones. Hay patrones y códigos de comportamiento que hay que seguir si se quiere demostrar que es muy hombre. Estos sentimientos reprimidos en la infancia por una madre que inhibe la expresión de las emociones es como si fuera una especie de castración emocional que en un futuro detonará la violencia extrema hacia las mujeres, evidenciándola en el sometimiento que se les exigirá bajo el yugo del macho. Y cito dos ejemplos. El primero, deje de llorar, mijo. Usted es varón y los varoncitos nada de que lloran. Y segundo, un hombre parrandero que no se cansó de insultarlo y tundirlo a golpes a él, ante el silencio de la madre que le decía, así te vuelves hombrecito, más pronto, mijo, no lo tomes a mal. Fin de las citas. Antes de que rapten a una muchacha, tuvo que haber una violencia en la educación y sensibilidad de los varones. Tuvo que haber una educación machista que se transmite y refuerza en la palabra, que obliga a pensar el mundo desde esa palabra. Es fundamental entonces exhibir esa violencia verbal, observar que no son fenómenos aislados, sino que la violencia de la palabra es el antecedente de la violencia en los hechos, puesto que legitima al varón con un derecho natural a agredir a una mujer porque infiere que ser mujer es un ser inferior. Bajo la óptica del sistema patriarcal en el que Chapotán está inmerso, la realidad funciona así. Y el único camino para salir de ello es volverse narcotraficante o emigrar a los Estados Unidos. Porque se piensa que como el pueblo es un lugar de pobreza, la única forma de salir de eso es irse a los Estados Unidos, comprarse una camioneta que al regreso se presume a los vecinos. Pero la explotación laboral en Oregón o Idaho y la brutalidad de la migra no forman parte de la leyenda americana. Lo gringo es asumido como naturalmente superior y eso va de la mano con lo que es la imagen de autodenigración de lo propio. Hay una dualidad de despecho y admiración por lo gringo que va de la mano con la desconfianza ante lo gringo que no responde al universo de masculinidad del mexicano. Encaminándonos ya a las conclusiones,
habría que señalar que en este entramado que son los capítulos de, vamos a decir, de la novela, donde se recorre todas las historias del transitar del pueblo de Chapotán, tanto por los pueblos de abajo como de arriba, de la sierra, hasta cómo la familia Carrasco se va a trasladar a Culiacán. Con la finalidad de saldar una memoria con su pasado, Beltrán Félix escribió Adiós Tomasa, con una particular observación mordaz al México olvidado por las instituciones, aquel que persiste en la lejanía del campo y que es controlado por la violencia y el crimen organizado. El pueblo duranguense de Chapotán tiene su propia ley. Con los 80 y Tomasa trabaja para la familia Carrasco Heras. Tímida y hermosa, la empleada doméstica es objeto de disputa entre los varones del lugar. Alrededor de ella se desdoblan los códigos de una comunidad donde la violencia es normalizada, es difícil reparar en ella. Y cito, el asesinato era ya en la sierra una cosa normal, pero esto era romper a un ser indefenso. Y esa era la palabra que estuve buscando en aquellos tiempos sin nunca discernirla. Era Tomasa, una morrita indefensa. Fin de cita. Tomasa es un personaje emblemático que vive en el silencio y que representa el silencio en que viven la gran mayoría de las mujeres, cuya educación está subordinada, al sistema patriarcal como en el que está inmerso el pueblo de Chapotán. Sabe que no tiene la voz para dar cuenta de sus agravios, por eso su silencio es el silencio de las víctimas que forman parte de la pervivencia de la injusticia. De ahí que la novela intente rescatar el silencio y del olvido las historias que las víctimas no han podido transmitir. El silencio de Tomasa es el silencio de la madre de Flavio. Es el silencio de Flavio que toma partido por las mujeres. La figura de Tomasa encarna el sujeto del placer y los habitantes de Chapotán proyectan en el cuerpo de Tomasa, en su esplendorosa juventud, sus deseos y sus frustraciones. Hay un halo de misterio que cautiva aún más y que terminará atrayendo la fatalidad que la persigue, pues es el objeto de deseo sexual de todos los muchachos del pueblo y de los narcos que transitan por Chapotlán. Uno de los personajes, amigo de Héctor, el Seco, es quien al final se convierte en el narrador de la historia, quien reflexiona en todo ese torbellino de violencia que los vio crecer y reflexiona en ese rememorar de la infancia. Y cito, ¿acaso tengo el derecho a contar la historia de alguien que vivió en el infierno? ¿Cómo puedo creer que desde la sordera de mi experiencia tengo el derecho de imaginar lo que ella sintió? ¿Es posible contar, sin traicionarlas, todas estas historias de vidas desfavorecidas? ¿De qué manera es un acto de justicia el rescatar del olvido el dolor de los olvidados? Fin de cita. Adiós Tomás aspira a recuperar el lado íntimo, sensible, de la violencia machista que destruye la vida de las mujeres. Tomás es un personaje vigente, lamentablemente. La pregunta que surge entonces es el cómo enfrentar el problema de la violencia machista. ¿Cómo se crea en el alma de un agresor esa condición violenta? ¿Qué es lo que ocurre con los lazos afectivos? El móvil de Beltrán Félix ha sido el presentar el todo para que haya una toma de conciencia de cómo se crea la violencia machista. Esa educación que reciben los varones desde la infancia, desde la voz de las figuras de autoridad y que luego deriva a que de la misma manera y con la misma dureza hay que tratar a las mujeres. Es una agresión al mundo emocional de los niños, pues se transmite que la forma de relacionarse con las mujeres es a través de la violencia y no como iguales. No se respeta la sensibilidad de un niño, alguien que descubre el mundo, cómo reacciona ante las violencias que ve. Se le impone un machismo que fomenta la violencia sistemática contra la mujer
o las figuras vulnerables. La novela va cerrando con el narrador que se convierte, en cierta manera, en un alter ego del autor, que sigue cuestionando la realidad convertida en ficción. Cito: vale la pena escribir si no es para aspirar a que haya en mi escritura el don de sanar lo que Tomasa vivió en la indefensión. ¿Y si de nada sirve? Llevamos tanto tiempo dando excusas para que la imaginación se adentre en el mal y nada. La vileza y la violencia siguen y siguen, no obstante, en nuestro mundo. Y si acaso escribir ficción no es ningún acto de justicia, sino una forma hipócrita de servirse del dolor ajeno, de hacernos posar como insobornables guerrilleros de la verdad, no solo basta con ocultar los apellidos de Tomasa. Fin de cita. Según Ignacio Sánchez Prado, el autor construye con ética, inteligencia y talento una escritura comprometida y de gran fuerza que vislumbra un camino para representar y pensar nuestros atroces predicamentos. Genei Beltrán Félix nos sumerge en un México que quisiéramos no contemplar. Adiós Tomasa recorre el velo de la realidad encubierta por la historia oficial, por las víctimas silenciadas, no solo por la violencia normalizada por el crimen organizado y la corrupción del gobierno, sino también por el machismo imperante en la sociedad mexicana. Una mirada que no deja de ser cruda y agresiva como el mismo escenario contemplado. El papel del lector, entonces, será el de asumir el compromiso de reproducir las voces víctimas de la violencia que merecen ser escuchadas y erradicar los patrones de comportamiento machista tan arraigados en nuestra sociedad que son detonadores de violencia atroz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos unos minutos por si alguno de nuestros asistentes que nos acompañan en esta sesión quiere preguntarle algo a la maestra. Es el momento. Tenemos para un par de participaciones. Le mandan una felicitación por el chat. Gracias. Están muy serios hoy. ¿Están muy serios? Bueno, pues yo quisiera invitarlos a leer esta novela porque es una narrativa muy interesante que muestra una realidad que desafortunadamente es muy cercana a nosotros por la familiaridad que tenemos por la zona serrana y sobre todo también por el ámbito de cómo muestra el universo femenino de toda la condición de las mujeres. No se centra solamente en la situación de Tomasa, es un mero pretexto, pero nos despliega toda la situación del adolescente, de la esposa, de la abuela, de aquellas mujeres que se han quedado solteras, aquellas que siguen con un apego entrañable a quedarse a la tierra, aquellas mujeres que han sido abandonadas, aquellas mujeres que se convierten en la figura del amante. Y por otro lado, también ese mundo infantil. Son como esos dos polos tan interesantes, ¿no? Y en medio están luego esos jóvenes que caen bajo la seducción del negocio, que le llame así a la presencia del narcotráfico, ¿no? Y por otro lado, un sector de la población que se aferra a tratar de preservar las tradiciones y costumbres para poder seguir adelante, ¿no? Pero
pues ante este peligro inminente del narco y desafortunadamente también con la corrupción y cómo se va coludiendo también el gobierno, pues bueno, pues todo se va haciendo cada vez más grave. Entonces, una novela muy interesante por cómo se va entretejiendo toda esta situación. No deja de ser un retrato crudo y desesperanzador, pero se mitiga un poco con el candor infantil con que el niño va retratando esta realidad. Entonces, es una invitación a leer la novela. Sí, perdón. Sí, gracias, maestra. Muy interesante, o sea, no había escuchado ese libro. Lo que sí me da mucho coraje, tengo mucho coraje por la violencia que por parte de que recibió Tomasa, ¿verdad? Me invita, estarla escuchando, invita a leerlo, comprenderlo más, ¿verdad? Porque pues es lo que seguimos viviendo, la mujer todavía con la violencia, aceptando el machismo del hombre, que muchas veces nosotros como madres tenemos la culpa de que si vamos inculcando a la criatura que siga ese camino que no está bien, del machismo, ¿verdad? Y pues le agradezco, maestra, porque estuvo muy interesante la lectura y pues que nos invita más que nada a leer ese libro para comprender más. Gracias, maestra. No, al contrario, gracias por acompañarnos y sí, pues es un tema en el cual todos estamos involucrados y creo que cada quien puede contribuir con un granito de arena y estar conscientes, ¿no? De qué es lo que podemos hacer y sobre todo enaltecer la voz de la mujer, que siempre es eso muy importante. Maestra, como usted bien comenta que, bueno, primero que nada ya extrañaba muchísimo escuchar su voz, maestra. ya la extrañaba mucho. Qué lindo. También, como usted comenta, el machismo nos afecta absolutamente a todos y es muy importante como detectar esas actitudes y simplemente la narración que se encuentra dentro de este libro, de esta obra, y cómo narra la violación, cómo narra la vida de Tomasa, como una especie de alerta, pero al mismo tiempo como lo normalizado que estaba en el entorno. Y saber que actualmente nada ha cambiado en nuestro entorno o que por lo menos no ha cambiado mucho ese contexto, duele y duele bastante saber que en nuestra tierra se encuentra esto y en nuestra misma sierra se encuentra todo esto. Entonces, no sé, la verdad me parece bastante interesante. Sí, y a veces las mismas mujeres claudicamos en ello y seguimos perpetuando las formas de dominación. Entonces, es muy difícil, pero por algo hay que empezar. Por reconocerlo, primero por reconocerlo. Y el maltrato es de muchas maneras, no solamente es físico, también el psicológico es tremendo. Y el verbal, muchas veces, sobre todo ahora en la juventud, cuando dicen, ay, es que luego la diferencia generacional, cuando la madre es que, ¿cómo permites que se dirija a ti de esa manera? Ay, pues, ¿qué tiene? Que no tiene nada de malo. Desde ahí empiezan las cosas. Entonces, hay que reparar en que el respeto se tiene que ganar, el respeto se tiene que mantener, el respeto se tiene que inculcar y exigir, o sea, realmente en esta sociedad. Muy bien, yo creo que ya hay un mensaje. Bueno, les comentamos a nuestros asistentes si desean hacer una pregunta, si quieren tener una participación, pueden mandárnosla ya sea a este chat del Zoom o pueden mandarlo a nuestras redes oficiales, el Facebook, y nosotros ya le haremos llegar esta lista de preguntas con sus contactos a la maestra, a la doctora Mónica Torres Torija, y ya ella les atenderá, sin más.
Agradecemos infinitamente a nuestra ponente la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta ponencia, para lo cual me permito leer la constancia. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Mónica Torres Torija por su valiosa participación como ponente en la ponencia La violencia del machismo, adiós Tomasa, de Genei Beltrán. Ay, permítame. Sí, Beltrán. Llevada a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, desarrollo de estrategias mediante la cultura y las humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 28 de octubre del 2020, de 15 a 16 horas, firman el director de la facultad, el doctor Armando Villanueva Ledesma, el secretario de Extensión y Difusión Cultural, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Es así que finalizamos esta ponencia. Dentro de la Semana del Humanismo, nos despedimos para invitarlos a que sigan pendientes de nuestra programación dentro de la Semana del Humanismo y que pasen a la conferencia magistral en las ligas ya asociadas por nuestras redes sociales. Sin más, les agradecemos nuevamente la asistencia, su participación. Muchas gracias. Gracias. Bye.